Tamar aparece en la Biblia como una mujer marcada por el dolor desde el primer momento en que su nombre es mencionado. Su historia surge en el libro de Génesis, capítulo 38, un capítulo que interrumpe la narrativa principal de la descendencia de Jacob para revelar un misterio oculto. Cómo una mujer herida, ignorada y traicionada llegó a convertirse en un pilar silencioso de la redención. Tamar no es presentada como una heroína en apariencia, sino como una mujer que luchó por sobrevivir cuando el mundo parecía negarle un lugar. Desde el inicio, su vida se entrelaza con la de Judá, hijo de Jacob. Según Génesis capítulo 38, versículo 6, está escrito: «Y Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar». Ella entra en una familia que ya arrastra dolores y cicatrices, y pronto descubre que su camino sería más difícil de lo que imaginaba. Su esposo, era un hombre cuya maldad era tan grande que Dios mismo lo juzgó. Según Génesis capítulo 38, versículo 7, primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Así, Tamar se convierte en viuda sin descendencia, una situación que en aquella época significaba vergüenza, vulnerabilidad y un futuro incierto. Para protegerla y preservar el nombre de su hijo, Judá ordena a Onán, su segundo hijo, que cumpla el deber de levantar descendencia a su hermano. Pero Onán se niega en secreto. El texto es claro y directo. Según Génesis capítulo 38, versículo 9, Onán sabía que la descendencia no sería suya, y cuando se allegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano. Su acto egoísta también fue juzgado. Según el versículo 10, lo que hacía era malo ante los ojos de Jehová, y él también le quitó la vida. Tamar queda viuda por segunda vez, sin hijos, sin protección y sin esperanza. Judá, temiendo perder a su tercer hijo, decide enviarla de vuelta a la casa de su padre con una promesa vacía: «Esperarás a mi hijo Sela hasta que crezca». Pero el tiempo pasa, y Tamar comienza a comprender que Judá no piensa cumplir lo que dijo. La promesa se vuelve silencio, y el silencio se vuelve abandono. En este punto, la historia parece estar llegando al final, pero es aquí donde nace la pregunta que atraviesa los siglos. ¿Qué hace una mujer cuando la vida le cierra todas las puertas, incluso aquellas que deberían haber sido justas? Tamar no se rinde, no acepta ser olvidada, no permite que la injusticia determine su destino. Ella observa, espera y reacciona, y su decisión no nace de la rebeldía, sino de la convicción de que la justicia debía prevalecer, aun cuando quienes la rodeaban habían renunciado a ella. El camino que Tamar elige cambiará todo. Cambiará su vida, cambiará la historia de Judá y cambiará la historia de Israel. Porque del vientre de una mujer quebrantada, Dios levantaría una línea que conduciría, generación tras generación, a la promesa más grande de todas. Pero antes de llegar a esa revelación, es necesario caminar por el terreno doloroso que Tamar tuvo que enfrentar, entender sus silencios, sus temores y su valentía, y ver cómo Dios, incluso en la oscuridad, nunca dejó de mirar una vida que el mundo consideraba irrelevante. Su historia comienza aquí, donde la injusticia parece final, pero el propósito eterno apenas empieza a formarse. La historia de Tamar avanza hacia un punto donde el silencio comienza a volverse insoportable. Ella sigue viviendo en la casa de su padre, esperando el cumplimiento de una promesa que jamás llega. Día tras día, Tamar observa cómo el tiempo pasa, cómo su juventud se va consumiendo y cómo el nombre de su primer esposo, continúa sin descendencia. En los tiempos bíblicos, no tener hijos no era solo una tristeza personal, era una sombra de deshonra que caía sobre toda mujer. Y Tamar cargaba esa sombra sin haber cometido ninguna falta. Judá, por su parte, parece haber encerrado su propia responsabilidad bajo la excusa del miedo. Según Génesis capítulo 38, versículo 11, Judá dijo a Tamar su nuera: «Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo». Pero el texto también revela la verdad oculta en su corazón, pues decía:
no sea que muera él también como sus hermanos. Judá no veía a Tamar como la víctima de una tragedia familiar, sino como una amenaza. Tamar hace exactamente lo que le piden. Ella obedece, ella espera, ella confía en que la palabra de Judá finalmente se cumplirá. Pero conforme el tiempo avanza, la verdad se hace evidente. Judá había decidido dejarla allí, olvidada, relegada a un rincón donde nadie la viera ni la recordara. Así trataban muchos a las mujeres heridas, escondiéndolas, silenciándolas, apartándolas para que sus historias no incomodaran. En medio de esa espera, ocurre un acontecimiento inesperado. La esposa de Judá muere. El texto, aunque breve, abre una grieta en la historia. Tamar se entera de que Judá asciende a Timnat para trasquilar sus ovejas, y en ese momento, algo en su interior se despierta. Por primera vez, una luz pequeña atraviesa su larga noche. Ella comprende que si no actúa ahora, su vida quedará marcada para siempre por el abandono y la injusticia. Es aquí donde surge una de las decisiones más audaces de toda la Biblia. Tamar no busca vengarse, no busca destruir a nadie. Ella busca justicia. Ella busca que lo que le corresponde le sea finalmente dado. Y para eso, toma una determinación que cambiará la historia. Se quita las vestiduras de viudez y se cubre el rostro con un velo, situándose en el camino por donde Judá iba a pasar. Según Génesis capítulo 38, versículo 14, Tamar vio que Sela había crecido y ella no le había sido dada por mujer. Esa frase revela más que una simple observación. Revela una herida que llevaba tiempo abierta. Revela la certeza de que había sido engañada. Tamar, cubierta y silenciosa, se convierte en un símbolo bíblico de resistencia. No utiliza la fuerza, no levanta la voz, simplemente se coloca en el camino, como una mujer que ya no permitirá ser borrada de la historia. Y cuando Judá la ve, no la reconoce. Él se acerca pensando que es otra mujer, alguien sin rostro, sin nombre, sin importancia. Pero Tamar sabía exactamente quién era él y por qué estaba allí. Antes de continuar, un recordatorio esencial para quienes escuchan esta narración. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete a Misterios Sagrados y acompáñanos en este viaje de fe. Y ahora seguimos. Judá, sin saberlo, se acerca no solo a una mujer, sino al destino que Dios había preparado para su linaje. Y Tamar, firme en su propósito, pide algo que más tarde se convertirá en la prueba que cambiará todo. Pide el sello, el cordón y el báculo de Judá. Objetos que eran la identidad del hombre, la evidencia de su autoridad y su nombre. Lo que sucede después no es un engaño común. Es un acto de redención silenciosa que Dios permitiría para levantar a una mujer que el mundo había despreciado. Porque a través de Tamar, la justicia que estaba siendo negada volvería al orden establecido por Dios. Cuando Judá entrega a Tamar su sello, su cordón y su báculo, no imagina que está entregando algo mucho mayor que simples objetos. Está entregando las llaves de la verdad. En la cultura antigua, estas tres piezas representaban la identidad completa de un hombre. Nadie podía falsificarlas, nadie podía imitarlas. Poseerlas era poseer la prueba absoluta de quién era Judá y de la responsabilidad que él había olvidado. Tamar, con un silencio que revela su sabiduría y su dolor, recibe esos objetos sin una sola palabra. No exige nada, no demanda explicaciones. Solo guarda aquello que, llegado el momento, hablará por ella. Ese momento todavía no ha llegado, pero la historia de Dios nunca corre con prisa. Cada paso tiene propósito. Judá vuelve a su camino sin imaginar que su vida está a punto de dar un giro que marcará generaciones. Pasan los días, y él envía un cabrito para recuperar los objetos que entregó. Pero la mujer misteriosa ya no está allí. Según Génesis capítulo 38, versículo 21, los hombres del lugar responden: «Aquí no ha estado mujer ramera». Nadie sabía quién era, nadie la había visto, nadie podía señalarla. Tamar había actuado con prudencia, con discreción y con un profundo conocimiento de la cultura de su tiempo. La escena cambia. Pasan 3 meses.
Y ahora el silencio que había protegido a Tamar se rompe con una acusación. Le informan a Judá que Tamar, su nuera, está encinta. Y con una dureza que revela más sobre él que sobre ella, Judá pronuncia una sentencia. Según Génesis capítulo 38, versículo 24, entonces Judá dijo: «Sacadla y sea quemada, quemada, ni juicio, ni explicación, ni compasión». El hombre que había olvidado su promesa ahora exige un castigo extremo contra alguien cuya única falta era haber sido víctima de su negligencia. Tamar oye la sentencia y no llora, no ruega, no huye. En este momento su dignidad alcanza una altura que pocas mujeres en la Biblia revelan. Ella sabe que el tiempo de guardar silencio terminó y, con una calma que solo Dios puede inspirar, manda un mensaje a Judá. No le envía reproches, no le envía insultos, no le envía acusaciones. Solo manda los 3 objetos: el sello, el cordón y el báculo. Y junto con ellos, una frase que atraviesa los siglos como una flecha directa al corazón del injusto. Según Génesis capítulo 38, versículo 25, Tamar dijo: «Del hombre a quien pertenecen estas cosas estoy yo encinta». Nada más, ningún grito, ninguna defensa extensa. Tamar deja que la verdad hable sola. En ese instante la máscara de Judá cae. Sus palabras se convierten en un espejo doloroso. Él, que había querido condenarla públicamente, ahora queda expuesto delante de todos. Y lo más profundo sucede aquí. Judá reconoce su falta. Según Génesis capítulo 38, versículo 26, Judá dijo: «Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a mi hijo Sela». Estas palabras no son simples, son un acto de arrepentimiento real, un reconocimiento abierto de que Tamar había sido víctima de la injusticia de él. Y ese reconocimiento no solo restaura la honra de Tamar, abre un camino para que Dios levante una descendencia que llevará su propósito a través del tiempo. Los meses avanzan, y Tamar da a luz a 2 hijos, Fares y Sara. Pero incluso en el nacimiento ocurre un signo profético, algo que parece pequeño, pero anuncia el camino que Dios abriría en el futuro. Un hilo escarlata aparece en la historia, y Fares, el niño que no debía salir primero, es quien rompe el orden. Ese hijo se convertirá en antepasado del rey David, y generaciones después, en antepasado del Mesías. La mujer que el mundo quiso quemar, Dios la levantó como columna de su historia eterna. Después del nacimiento de Fares y Sara, la vida de Tamar deja de ser mencionada directamente en las Escrituras. No sabemos cómo fueron sus últimos días, ni cómo fue tratada después de que la verdad salió a la luz. La Biblia guarda silencio sobre esos detalles, pero ese silencio no es olvido. Su nombre quedó sellado en la genealogía más importante que existe, una señal de que Dios nunca perdió de vista a esta mujer herida, una mujer que luchó en silencio, que actuó cuando nadie más lo haría y que defendió la justicia en un tiempo donde las voces femeninas casi nunca eran escuchadas. La historia ahora nos lleva hacia el árbol genealógico que Dios había estado construyendo desde generaciones atrás. Fares, el hijo de Tamar, aparece nuevamente en el libro de Ruth, capítulo 4, donde Dios confirma su propósito. Según Ruth, capítulo 4, versículo 12, el pueblo declara una bendición poderosa. «Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá». Aquella frase demuestra que Tamar no solo fue reivindicada, sino honrada públicamente por generaciones enteras. Lo que Judá quiso esconder, Dios lo puso en alto. Este reconocimiento no es casualidad, es la prueba de que las acciones de Tamar no fueron producto de la rebeldía, sino del cumplimiento silencioso del plan de Dios, un plan que incluso Judá ignoraba. A través de Fares, su descendencia alcanzó un lugar que nadie habría imaginado, la línea del rey David, y más tarde el linaje del Mesías. Según Mateo capítulo 1, versículo 3, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y esa genealogía continúa hasta llegar a Jesús. Detente un momento y piensa en esto. Una mujer herida
que estuvo a punto de ser quemada, se convirtió en eslabón de la promesa eterna. Lo que parecía el final de su historia era, en realidad, el principio de algo que ella jamás habría soñado. Pero para comprender el peso de esta revelación, es necesario mirar hacia un detalle que muchas veces pasa desapercibido: el hilo escarlata. Cuando los gemelos estaban por nacer, uno de ellos extendió la mano, y la partera ató un hilo rojo en su muñeca para marcar al primogénito. Pero el niño retrocedió, y fue Fares quien salió primero. Según Génesis capítulo 38, versículo 29, aconteció que él abrió brecha. Por eso le pusieron por nombre Fares. La Biblia no explica más. No dice por qué ocurrió, no dice cómo, solo narra el hecho. El hilo escarlata atraviesa la Biblia como un símbolo de la intervención divina. Representa el rescate, la redención, la sangre que cubre, el propósito que avanza aun cuando los hombres esperan otra cosa. Ese hilo reaparece en la historia de Rahab y más tarde en la historia de Cristo. El color escarlata señala aquello que Dios marca como suyo, y en el caso de Tamar, fue Dios quien determinó qué niño abriría camino, aun cuando la lógica humana esperaba otro. Aquí surge una pregunta que nos acompaña desde el principio. ¿Cómo obra Dios en la vida de quienes parecen haber sido olvidados? Con Tamar, la respuesta es clara. Obra en silencio, obra en lo oculto, obra donde nadie mira, obra cuando todo parece perdido. Dios no necesitó que Tamar tuviera poder, ni posición, ni reconocimiento. Solo necesitó su valentía, su firmeza y su disposición a hacer lo correcto aún en medio del dolor. Y así, la mujer que todos señalaron como culpable terminó siendo la raíz de una historia de salvación que cambiaría al mundo. Su vida nos enseña que Dios nunca desperdicia el sufrimiento de alguien que permanece fiel. Tamar no tenía voz, pero tenía propósito. No tenía garantías, pero tenía verdad. No tenía defensa humana, pero tenía el respaldo del cielo. Para comprender la grandeza del propósito de Tamar, es necesario volver al estado en que ella se encontraba antes de que todo cambiara. Era una mujer marcada por la pérdida, 2 veces viuda, rechazada por la familia que debía protegerla y enviada de regreso a la casa de su padre con la promesa vacía de un futuro que jamás llegaría. Tamar vivía una vida suspendida, sin horizonte claro, sin voz y sin un lugar donde encajar. En su entorno, su presencia era vista como una carga, un recordatorio incómodo de tragedias pasadas. Sin embargo, la Biblia muestra que Dios siempre se inclina hacia los que son descartados. En cada generación, Él ha elegido a personas que el mundo no consideraba valiosas para escribir los capítulos más importantes de su historia. Y Tamar no es la excepción. Aunque su nombre desaparece del relato tras el nacimiento de Fares y Sara, su influencia permanece viva, no solo en la genealogía, sino en el mensaje espiritual que Dios quiso transmitir a través de ella. La presencia de Tamar en la línea mesiánica revela una verdad profunda. Dios honra a quienes buscan justicia aun cuando están rodeados de injusticia. Tamar no tenía poder para exigir sus derechos. No tenía padre influyente, ni riquezas, ni apoyo. Su única fuerza era la verdad. Y esa verdad, guardada en silencio, fue suficiente para cambiar el rumbo de su vida y de su descendencia. Después del reconocimiento de Judá, algo cambia en la historia. El hombre que antes la condenó ahora la declara más justa que él. Ese reconocimiento, pronunciado delante de todos, marcó un antes y un después. La Biblia no detalla cómo fue tratada Tamar a partir de ese día, pero el hecho de que su nombre permanezca unido al de Judá en la genealogía muestra que Dios restauró su honra de una manera que ninguna persona podría haber previsto. Desde ese punto, la atención bíblica se desplaza hacia los hijos de Tamar. Fares y Sara se convierten en la señal viviente de que Dios había intervenido en esa familia. En los tiempos antiguos, el primogénito era quien tenía el derecho natural a la continuidad, la herencia y la autoridad. Pero Dios cambió ese orden. El primogénito no fue el niño del hilo escarlata, sino el que abrió brecha, el que salió primero contra toda expectativa. Y este detalle no es pequeño,
Es una lección espiritual que atraviesa las generaciones. Dios no se rige por los criterios humanos, sino por su propósito eterno. Así como Fares superó lo que parecía un orden ya establecido, Dios muchas veces levanta a quienes nadie esperaba ver levantados. Lo hace sin ruido, sin anuncio, sin explicaciones previas. Lo hace porque Él ve más allá de lo que los ojos humanos alcanzan. En la vida de Tamar, vemos también un mensaje para todos aquellos que se sienten atrapados entre la injusticia y el silencio. Dios no se olvida de los que han sido heridos. Él no pasa por alto los dolores que el mundo intenta esconder. Cada lágrima tiene un lugar en su memoria, cada injusticia un momento para ser restaurada. Y aunque la Biblia no dedique capítulos enteros a la vida posterior de Tamar, su nombre aparece escrito en la genealogía del Salvador, como una firma divina que declara: lo que los hombres quisieron borrar, yo lo he puesto en la historia para siempre. Tamar nos enseña que el propósito de Dios puede brotar en los lugares más oscuros. Nos recuerda que la justicia divina puede venir de maneras inesperadas y nos revela que ninguna herida queda fuera del alcance de aquel que transforma la vergüenza en honra y la derrota en un comienzo nuevo. El impacto de Tamar no se limita a su propia vida, alcanza dimensiones que atraviesan generaciones. Su historia comienza con abandono y dolor, pero termina entrelazada con uno de los legados más poderosos de la Biblia. Sin embargo, antes de seguir el hilo de su descendencia, es necesario detenerse un momento en algo profundamente humano: la soledad que ella tuvo que soportar. Tamar vivió largos periodos en silencio. Mientras Judá la mantenía apartada, mientras la familia de su esposo la relegaba a un rincón, mientras los días pasaban sin señal alguna de justicia, Tamar enfrentó una soledad que pocos habrían resistido. No era solo una soledad física, sino una soledad de identidad, de propósito, de valor. En una cultura donde la mujer encontraba significado en la maternidad, en la protección familiar y en la continuidad del nombre, Tamar se vio despojada de todo eso. Pero es en ese silencio donde muchas veces Dios trabaja con más profundidad. Tamar no tenía a nadie que defendiera su causa. Nadie hablaba por ella, nadie la acompañaba, nadie guiaba sus pasos. Sin embargo, Dios veía su corazón, Dios conocía su verdad. Dios sabía que no había malicia en ella, sino una profunda convicción de justicia. La Escritura demuestra que Dios se inclina hacia los olvidados. A lo largo de la historia bíblica, Él escoge a quienes el mundo descarta. José, vendido por sus hermanos. Moisés, escondido en una canasta. Ruth, una extranjera sin tierra. David, el hijo que ni siquiera fue llamado cuando Samuel llegó a ungir al rey. Tamar forma parte de ese mismo patrón divino, una mujer despreciada que Dios toma para revelar algo mayor. Su decisión de enfrentar la injusticia no fue impulsiva ni caprichosa. Fue el resultado de un corazón que había sido herido, pero no destruido. Tamar sabía que no podía seguir viviendo en la promesa rota que Judá le había dado. Sabía que la voluntad de Dios no era que ella permaneciera en un rincón, invisible, olvidada. Su acción fue valiente, pero también profundamente espiritual, porque buscaba restaurar el orden que Dios había establecido para su vida. Y cuando finalmente su verdad salió a la luz, todo cambió. Judá reconoció la justicia de Tamar, y ese reconocimiento no solo restauró su honra, sino que permitió que la bendición de Dios continuara avanzando a través de ella. Tamar no se convirtió en un personaje secundario en la historia de Israel. Se convirtió en un punto decisivo. A través de sus hijos nacería una línea que llevaría siglos después al rey David y más tarde al Mesías prometido. Muchos se preguntan cómo una historia tan oscura, tan llena de tensión y dolor, puede formar parte de la genealogía de Jesús. Pero eso es exactamente lo que revela la grandeza del plan divino. Dios no usa solo vidas perfectas. Dios no escoge solo los caminos limpios y previsibles. Él construye su obra incluso a través de historias rotas, heridas y difíciles. Así, Tamar nos muestra que no hay situación demasiado oscura que impida a Dios cumplir lo que Él ha decidido.
Su nombre aparece junto al de Rahab, Ruth y Betsabé, mujeres que, según la lógica humana, nunca habrían sido elegidas para formar parte de la línea mesiánica. Sin embargo, ahí están, mujeres marcadas por el sufrimiento, la exclusión o el escándalo, pero levantadas por Dios para expresar su misericordia. La vida de Tamar nos recuerda que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por la gracia de Dios. Nos enseña que hay momentos en que el cielo parece callado, pero está obrando, que hay heridas que parecen no tener sentido, pero llevan dentro un propósito escondido, que hay injusticias que parecen definitivas, pero Dios las convierte en puertas hacia un futuro nuevo. La historia de Tamar continúa resonando porque refleja algo que muchos viven hasta hoy, la sensación de ser olvidados por quienes deberían haber cuidado de nosotros. Su nombre no vuelve a aparecer después de Génesis 38, pero su legado sigue avanzando silenciosamente en cada generación. Y es justamente ese silencio lo que hace que su historia sea tan profunda. Las páginas de la Biblia no necesitan describir cada detalle para demostrar que Dios estaba obrando a su favor, incluso cuando ella no podía verlo. Después de que Judá reconoce públicamente su error, Tamar queda en una posición totalmente distinta. La mujer a la que querían condenar ahora es honrada delante de todos. No sabemos cómo reaccionaron las personas del pueblo, ni cómo la miraron después de conocer la verdad, pero sí sabemos que Dios tomó su historia herida y la convirtió en un testimonio eterno. La vida sigue avanzando en la familia de Judá, y mientras Tamar cuida de sus hijos, Fares y Sara, la Biblia nos invita a meditar en cómo Dios usa procesos dolorosos para revelar propósitos mayores. Tamar había sido enviada a la casa de su padre como si su vida hubiera terminado, pero Dios no la dejó allí. Él no permitió que su futuro fuera definido por una promesa incumplida. En la trayectoria de Tamar, vemos algo que aparece repetidas veces en las Escrituras. Cuando los hombres cierran una puerta, Dios abre un camino donde no parece haber ninguno. Lo hizo con José cuando fue traicionado, con Moisés cuando fue escondido, con Ana cuando lloraba por un hijo, con David cuando nadie creía en él, y también lo hizo con Tamar. La presencia de Fares en la genealogía bíblica muestra cómo Dios transforma lo que parecía una derrota en un nuevo comienzo. Los nombres que aparecen en las listas de descendencia eran más que simples registros familiares, eran marcas de propósito. Significaban que esas vidas habían sido usadas para formar un camino. Y el nombre de Tamar quedó escrito allí, costado a costado con hombres y mujeres importantes de Israel. Pero antes de continuar avanzando, es necesario hacer una pausa y entender el significado espiritual de lo que ocurrió con Fares y Sara. En el nacimiento de los gemelos, el niño que llevaba el hilo escarlata en la mano no fue el que abrió camino, fue Fares, cuyo nombre significa brecha, ruptura, quebrantamiento del orden. Ese detalle revela algo profundo sobre la forma en que Dios actúa. Él no está limitado por las estructuras humanas. Él no depende de expectativas humanas. Él abre brechas donde parece imposible avanzar. Tamar vio nacer un hijo que rompió un patrón, un hijo cuyo nacimiento sería recordado generaciones después, cuando el pueblo de Belén bendijo a Booz, diciendo: «Sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá». Allí, en Ruth capítulo 4 versículo 12, Dios deja claro que Tamar no fue una sombra en la historia, sino un fundamento. Ese versículo, pronunciado siglos después de su vida, demuestra que lo que ella vivió no fue un accidente ni un episodio aislado. Fue parte de un plan divino que seguiría resonando a través del tiempo. La historia de Tamar también nos invita a reflexionar sobre algo más profundo: el valor de una vida que se mantiene firme incluso cuando todo alrededor parece injusto. Tamar no buscó venganza, no buscó destruir la reputación de Judá, solo buscó justicia, y cuando la verdad se reveló, su dignidad fue restaurada. Hoy, Tamar continúa hablando a quienes han sido heridos, traicionados o ignorados. Su historia declara que Dios no olvida a los que han sido dejados de lado, que Él escucha el clamor silencioso, que Él ve el corazón que no se rinde.
y que en su tiempo Él honra a los que permanecen fieles, aunque el mundo no lo vea. Cuando observamos la historia de Tamar desde una perspectiva espiritual, comprendemos que su vida fue mucho más que un episodio aislado dentro del libro de Génesis. Ella representó a todas las personas que han sido colocadas al margen, que han sido obligadas a esperar mientras otros avanzan, que han sido heridas por promesas incumplidas y decisiones injustas. En Tamar está la voz silenciosa de quienes parecen olvidados, pero que Dios mira con profundidad. Después del nacimiento de sus hijos, Tamar no vuelve a hablar en la Biblia, pero su legado comienza a crecer como raíces invisibles bajo la tierra. En cada generación que le sigue, su nombre se mantiene firme, recordando que la justicia de Dios siempre se abre camino, incluso cuando los seres humanos no lo ven. Tamar, que había sido señalada para la vergüenza, se convierte ahora en símbolo de restauración. Fares, su hijo, se transforma en un punto clave de la genealogía. No es simplemente uno más en la larga línea de nombres, es un eslabón decisivo. Su nacimiento, marcado por la brecha que abrió al salir primero, anuncia que Dios estaba llevando adelante un plan que iba mucho más allá de lo visible. Un plan que atravesaría reyes, profetas y generaciones enteras hasta llegar al Salvador. Pero antes de meditar en ese destino glorioso, es necesario volver a Tamar y a la fuerza interior que la sostuvo durante sus años más difíciles. Su vida muestra que hay silencios que no significan renuncia, sino preparación. Que hay momentos de espera que no son abandono, sino camino hacia algo mayor. Ella no sabía lo que Dios estaba tejiendo en secreto, pero siguió adelante con la verdad en sus manos y la justicia en su corazón. La historia también revela un contraste profundo entre Judá y Tamar. Judá cometió errores graves, fue injusto, impulsivo y temeroso. Tamar, en cambio, actuó con discernimiento, con prudencia y con una valentía silenciosa que pocas veces se menciona. Y aún así, Dios no desechó a Judá. Él transformó a ambos. Judá reconoció su falta, Tamar fue reivindicada, y juntos formaron la raíz de una genealogía redentora. Ese detalle nos enseña algo esencial. Dios trabaja incluso en familias imperfectas. Él no espera que las personas sean impecables para cumplir sus propósitos. Lo que Él busca es un corazón dispuesto, una vida que no se rinde a la injusticia, una fe que atraviesa el dolor. La voz de Tamar continúa hablándonos cada vez que nos sentimos atrapados por circunstancias que no elegimos. Ella nos recuerda que la esperanza puede nacer incluso en los lugares donde uno creyó que todo había terminado, que la honra puede regresar a quien fue humillado, que un nuevo comienzo puede surgir después de una larga temporada de silencio. Tamar no tuvo un protector humano, no tuvo quien luchara por ella, pero tuvo un Dios que vio su rectitud. Y ese Dios actuó a su favor en el momento exacto, no antes ni después. Su historia es un recordatorio poderoso para quienes avanzan en fe aunque no vean señales inmediatas. Dios nunca deja sin respuesta una vida que permanece firme en la verdad. Al avanzar en esta narrativa, comprenderemos cómo el linaje de Tamar se convierte en una línea de promesa, una línea que conectará su dolor con la mayor esperanza de la humanidad, porque lo que comenzó con lágrimas silenciosas terminará con el nacimiento del Rey prometido. Para entender la dimensión espiritual del linaje de Tamar, es necesario observar cómo Dios transforma los comienzos más dolorosos en destinos gloriosos. Nada en la vida de Tamar parecía apuntar hacia grandeza. Su historia no inicia con privilegios ni con promesas visibles. Empieza con pérdida, abandono y silencio. Y aún así, desde ese lugar oscuro, Dios comenzó a construir una línea que brillaría a lo largo de toda la Escritura. Los hijos de Tamar, Fares y Sara, crecieron en una familia marcada por decisiones difíciles, pero también por un proceso de restauración que Dios estaba guiando. No sabemos cómo fue exactamente su crianza, pero sí sabemos que Judá, después de haber reconocido su error, no volvió a apartarse de ellos. La Biblia muestra a un Judá transformado,
Aquel hombre que actuó con dureza ahora aparece más adelante en las Escrituras como alguien dispuesto a sacrificar su vida por otros. Su encuentro con Tamar cambió su corazón. Tamar fue parte de esa transformación. Su determinación, su verdad y su valentía rompieron el patrón que dominaba a esa familia. Y a través de ese cambio, Dios abrió una puerta que llevaría a algo mucho mayor. La genealogía bíblica es clara. Según Ruth, capítulo 4, versículo 18, esta es la descendencia de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Es una cadena continua, ordenada, firme. No hay interrupciones, no hay vacíos, no hay dudas. Desde Tamar, la línea avanza, generación tras generación, hasta llegar al rey David. Y siglos más tarde, el Evangelio de Mateo vuelve a mencionar a Tamar, mostrando que su nombre tiene un lugar permanente en la historia de la salvación. Al mirar esta genealogía, entendemos que Dios no solo restauró la vida de Tamar, sino que la elevó a un propósito que ella nunca imaginó. La mujer que fue enviada de vuelta a casa sin esperanza se convierte en madre de un linaje real. La mujer que fue acusada injustamente se convierte en símbolo de justicia divina. La mujer que vivió en silencio ahora habla a través de cada generación que vino después de ella. En este punto de la historia es imposible no reflexionar sobre la forma en que Dios trabaja. Él no llama únicamente a personas perfectas. No escoge historias limpias, ordenadas y cómodas. Él se aproxima a las vidas quebradas, a las familias complicadas, a los corazones heridos. Las toma en sus manos y las transforma en algo que revela su gloria. Tamar nos enseña también que la justicia de Dios no siempre llega de inmediato, pero llega. A veces llega en un reconocimiento público, como cuando Judá dijo, «Más justa es ella que yo». Otras veces llega en una restauración silenciosa que se extiende a lo largo de generaciones. Y en algunos casos, llega en forma de un propósito eterno que supera cualquier expectativa humana. Cada parte de la vida de Tamar estaba conectada con un propósito mayor. Su dolor no fue inútil, su silencio no fue olvido, su espera no fue en vano. Dios estaba preparando algo que solo podía nacer de una vida que se mantuvo firme aún en medio de la injusticia. Hoy, Tamar sigue siendo un ejemplo para quienes enfrentan momentos en que todo parece perdido. Su historia declara que Dios puede usar incluso los episodios más dolorosos para construir destinos extraordinarios, que Él tiene el poder de levantar del polvo a quienes han sido rechazados, y que ninguna herida es tan profunda que pueda impedir que su propósito se cumpla. Cuando continuamos observando la trayectoria espiritual del linaje que nació a través de Tamar, descubrimos que su historia no terminó en su generación. Su impacto se extiende como un río silencioso que avanza por debajo de toda la narrativa bíblica. A veces los nombres se suceden como una lista larga, pero detrás de cada nombre hay una vida, un corazón, una historia que Dios usó para mantener viva su promesa. Tamar es la puerta donde todo comienza para esta línea particular. En la genealogía que aparece en el libro de Ruth, capítulo 4, Fares es mencionado con absoluta naturalidad, como si su historia hubiese sido sencilla, pero no lo fue. Fares nace de una situación compleja, difícil de comprender desde la perspectiva humana, y sin embargo, Dios decide usar justamente lo que parecía un escándalo para formar un linaje de reyes. La Biblia no oculta la verdad, porque la redención de Dios nunca necesita ser escondida. A partir de Fares, la línea continúa con Esrom, Ram, Aminadab, Naasón y Salmón. Cada uno de ellos vivió épocas distintas, desafíos únicos, pruebas particulares, pero todos fueron eslabones de una cadena que llevaba, sin desviarse, hacia David. Y David, como sabemos, fue el rey elegido por Dios, el hombre conforme a su corazón. Que Tamar esté al inicio de ese linaje nos muestra que el propósito divino no se limita a la perfección humana. Dios escoge con sabiduría misteriosa. En esta parte del relato podemos detenernos para reflexionar sobre algo profundamente espiritual: la soberanía de Dios para trabajar con fragmentos rotos. La vida de Tamar parecía fragmentada,
llena de dolor y marcada por injusticias. Pero Dios tomó esos fragmentos y construyó algo que permanecería para siempre. Así funciona su gracia. No elimina el pasado, sino que lo transforma en fundamento. Tamar nunca imaginó que su firmeza silenciosa generaría un camino que siglos después tocaría la vida de mujeres como Ruth, otra mujer extranjera que se integró al pueblo de Israel y cuyo nombre también aparece en la genealogía del Salvador. De la misma manera que Tamar enfrentó el desprecio y la incertidumbre, Ruth enfrentó duelo, pobreza y soledad. Y aún así, ambas fueron honradas por Dios. Observamos entonces un patrón hermoso y profundo. Dios usa a mujeres que el mundo pasa por alto, pero que Él mira con especial cuidado. Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé. Cada una cargó historias dolorosas, pero Dios las colocó en posiciones donde su legado se volvió eterno. Esto nos muestra que en el corazón de Dios no hay categorías humanas. Él no se deja llevar por la apariencia, ni por la reputación, ni por el juicio superficial. Él ve lo que hay en lo profundo. Mientras avanzamos en la historia, podemos sentir cómo la vida de Tamar sigue iluminando a quienes han experimentado traición, abandono o silencios prolongados. Ella representa a quienes tuvieron que ser fuertes en temporadas en que nadie más estuvo allí para apoyarlos. Representa a los que no recibieron justicia inmediata. Representa a los que fueron señalados sin haber cometido maldad. Representa a los que se mantuvieron firmes aun cuando parecía que todo estaba en su contra. La fe de Tamar no aparece descrita en grandes discursos ni en declaraciones públicas. Su fe estuvo en su acto, en su valentía, en su decisión de no renunciar a lo que le correspondía. Y así, desde esa postura silenciosa pero firme, ella inauguró un camino que sería recorrido por generaciones. Dios no solo la vindicó, la exaltó, la colocó en el inicio del linaje que conduciría a Jesús, el Hijo de David, el Salvador del mundo. Esto nos recuerda que a veces lo que parece pequeño o insignificante a los ojos humanos es exactamente lo que Dios usa para cumplir su propósito más grande. A medida que seguimos el hilo que conecta la vida de Tamar con las generaciones posteriores, entendemos que su historia no fue un episodio aislado ni un capítulo suelto en la narración bíblica. Fue un fundamento espiritual, una raíz inesperada que Dios eligió para sostener algo mucho mayor que la propia vida de ella. En cada generación, el eco de su valentía se mantuvo vivo, aunque su nombre no fuera mencionado de nuevo. Y eso demuestra que hay actos silenciosos que permanecen para siempre. La genealogía de Fares avanza sin interrupciones. De él viene Esrom, de Esrom viene Aram, de Aram viene Aminadab. Cada nombre representa una vida sostenida por Dios, una señal de que la misericordia divina no se detuvo después del dolor de Tamar. Su historia fue el inicio de una restauración familiar que se prolongó durante siglos. Su integridad generó un cambio que marcó a Judá, y esa transformación se transmitió a sus descendientes. Cuando llegamos a Naasón y Salmón, ya nos encontramos dentro del periodo en que Israel se estaba convirtiendo en un pueblo establecido. Estas generaciones vivieron el desierto, la conquista y el asentamiento de la tierra prometida. Y aunque la Biblia no las detalla en profundidad, Dios decidió mencionarlas cuidadosamente, una por una, revelando que cada vida era necesaria para que la promesa avanzara. Ninguna fue olvidada. Salmón, uno de los descendientes de Tamar, tomó por esposa a Rahab, la mujer que vivía en Jericó y que arriesgó su vida para proteger a los espías de Israel. Ella también tenía un pasado difícil, también era una mujer marginada, y sin embargo, Dios la vio, Dios la escogió, Dios la colocó en el mismo linaje que Tamar. Dos mujeres diferentes, separadas por siglos, unidas por la misma gracia que restaura y levanta. Esto nos permite ver algo profundo. El linaje del Mesías no se construye sobre perfección humana, sino sobre redención divina. En este linaje no hay historias limpias ni familias perfectas, sino vidas transformadas. Mujeres y hombres que caminaron por terrenos difíciles, pero que Dios usó para cumplir su plan eterno. Después de Salmón viene Booz, un hombre cuya vida refleja generosidad, bondad
y reverencia por Dios. Booz se une a Ruth, otra mujer extranjera, otra mujer que conoció el dolor y la pérdida, pero que fue acogida por Dios en su pueblo. Y Ruth, como Tamar, se convierte en madre de una línea que conduce directamente a la esperanza de Israel. Vemos aquí un mensaje que se repite como un susurro espiritual. Dios honra a quienes permanecen fieles en medio del sufrimiento. Estas conexiones nos llevan a Obed, el hijo de Booz y Ruth, luego a Isaí, y luego a David, el rey más amado de Israel, el hombre que escribió salmos que aún hoy sanan corazones. David, el hombre conforme al corazón de Dios, desciende de Fares, de Tamar, de una mujer quebrantada que no renunció a la justicia. Esa verdad ilumina toda la historia bíblica. De vidas heridas Dios produce reyes, de historias silenciosas nacen canciones eternas, de injusticias profundas surgen propósitos gloriosos. Tamar no sabía nada de esto. Ella no vio a Ruth, no vio a David, no vio los salmos, no vio la promesa cumplirse. Pero su obediencia silenciosa encendió una luz que jamás se apagó. Y así sucede con muchos que hoy caminan con dolor. No ven todavía el fruto, no ven el propósito completo, pero Dios ya está construyendo algo que un día brillará. A través de Tamar, aprendemos que el propósito de Dios nunca se detiene en nuestras heridas. Él sigue adelante, tejiendo algo que a veces solo se revela generaciones después. Cuando miramos el linaje que continúa después de David, vemos que la huella de Tamar permanece silenciosa pero poderosa. Su nombre no aparece en cada generación, pero su influencia está allí, escondida en el tejido de una historia que avanza como un río que nunca se detiene. Cada nombre que surge después de David es un recordatorio de que la fidelidad de Dios se extiende más allá del tiempo, más allá del dolor y más allá de las circunstancias humanas. David tuvo hijos, y esos hijos tuvieron descendencia. Algunos caminaron con integridad, otros se apartaron. Hubo reyes que honraron a Dios y reyes que hicieron lo malo. Hubo épocas de obediencia y épocas de rebelión, y aún así, la línea no se rompió. Dios preservó la genealogía porque había prometido que de allí nacería aquel que traería salvación al mundo. En cada generación aparece un eco de la gracia que comenzó con Fares, el eco de un Dios que toma lo despreciado y lo convierte en fundamento, el eco de una mujer que, sin saberlo, había dado a luz a una historia que cambiaría la eternidad. Tamar, cuya vida había sido marcada por injusticias, se convierte ahora en una raíz permanente en la estructura espiritual de Israel. Después de David, la genealogía continúa con Salomón, Roboam, Abías, Asa y Josafat. Algunos de ellos guardaron el pacto de Dios, otros se alejaron de él, pero incluso cuando el corazón del pueblo se volvía frío, Dios seguía tejiendo su propósito. No porque los hombres fueran fieles, sino porque Él había decidido cumplir una promesa que iba más allá de las generaciones. Una promesa que había comenzado mucho antes de Tamar, pero que encontró en ella un punto de quiebre y renovación. Mientras avanzamos por la lista de nombres, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías, vemos una mezcla de luz y sombra. Pero Dios no permitió que la sombra destruyera la luz. La línea siguió, incluso cuando el reino cayó en manos de Babilonia. Y este punto es crucial. Ni la destrucción de Jerusalén ni el exilio pudieron romper la línea que Dios había establecido. En medio de la ruina, cuando parecía que la nación estaba perdida, Dios estaba preservando silenciosamente la descendencia que nacería siglos después en Belén. Incluso en el exilio, cuando el pueblo caminaba por tierras extrañas, cuando las promesas parecían distantes, la genealogía continuaba. La línea de Tamar persistía, demostrando que nada puede detener lo que Dios decide preservar. En ese tiempo de oscuridad, nombres como Jeconías, Salatiel y Zorobabel surgieron como señales de que Dios seguía escribiendo la historia. Zorobabel en particular fue líder en la reconstrucción del templo después del exilio. Él pertenecía a la línea de Tamar. Él era fruto de una historia que comenzó con una mujer que se negó a ser olvidada.
Dios usó su descendencia para reconstruir lo que había sido derribado. La genealogía avanza hacia Abiud, Eliakim, Azor, Sadoc, Akim y Eliud. Luego hacia Eleazar, Matán y finalmente Jacob, el padre de José, el esposo de María. Es aquí donde el hilo que nació con Tamar llega a su destino más glorioso. María, escogida por Dios para llevar en su vientre al Salvador, entra en la historia como el cumplimiento definitivo del propósito que había comenzado siglos antes. Según Mateo capítulo 1, versículo 16, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, y así, la línea que comenzó con lágrimas termina con esperanza. La historia que nació en silencio culmina con el nacimiento del Salvador. La historia que comenzó con Tamar llega ahora a su punto más alto, al lugar donde lo humano se encuentra con lo eterno. Durante generaciones, su nombre avanzó silenciosamente entre reyes, hombres comunes, tiempos de guerra, tiempos de paz, momentos de fidelidad y momentos de caída. Nada pudo detener el propósito que Dios había iniciado a través de una mujer herida. Y cuando el linaje finalmente llega a María, entendemos que todo el dolor, la injusticia y el silencio tenían un destino que solo Dios podía haber escrito. La vida de Tamar parecía pequeña ante los ojos del mundo, pero en las manos de Dios se convirtió en parte de un plan que cambiaría la historia de la humanidad. Su nombre, que nació entre lágrimas, ahora se encuentra unido al nombre más glorioso que existe, Jesús, el Mesías, el Salvador prometido desde los tiempos antiguos. En este momento del relato, las Escrituras vuelven a mencionarla, no con un capítulo propio, sino dentro de la genealogía del Rey Eterno. Y allí, en Mateo capítulo 1, versículo 3, está escrito: Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Esta línea continúa hasta José y María. Tamar permanece como cimiento de esa genealogía, testimonio de que Dios nunca olvida a los quebrantados. Es aquí donde surge la gran revelación espiritual. Dios utilizó la historia más oscura de Judá para preparar el camino de la luz del mundo. Aquello que avergonzaba a la familia de Judá se transformó en el puente hacia la redención. Lo que parecía una herida sin sentido se convirtió en la raíz del milagro más grande de todos los tiempos. Detente un instante y piensa en esto. La mujer que los hombres quisieron quemar fue usada por Dios para traer al mundo al Salvador que rescataría a toda la humanidad. Este es el misterio más profundo de la historia de Tamar. Su dolor no fue solo suyo. Su lucha no fue solo suya. Dios tomó su vida como un símbolo eterno de que Él puede transformar la injusticia en propósito, la vergüenza en honra, la oscuridad en luz. Cuando Jesús nace en Belén, siglos después, la línea de Tamar finalmente alcanza su plenitud. El niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, carga sobre sí la historia de mujeres como ella, marginadas, heridas, olvidadas, pero levantadas por Dios para formar parte de un plan eterno. No es casualidad que la genealogía del Mesías incluya a mujeres como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Eso nos muestra que Jesús no vino solo para los perfectos. Vino para los quebrantados, para los que viven en sombras, para los que han sido marcados por la injusticia. La vida de Tamar anuncia el mensaje central del Evangelio. No importa cuán profundo sea el dolor, Dios puede transformarlo en puerta hacia la redención. En este punto, podemos sentir que el cielo entero se abre. La historia de Tamar, que comenzó con silencio, ahora se eleva como un canto celestial que atraviesa generaciones. Su nombre ya no pertenece solo a un capítulo distante del Génesis. Pertenece a la historia eterna de la salvación. Cada vez que una persona se siente sin valor, cada vez que alguien es herido por quienes deberían cuidarlo, cada vez que una vida parece marcada por la vergüenza, Tamar vuelve a hablar. Su legado declara que Dios ve lo que otros ignoran, que Él escucha lo que otros silencian y que Él restaura lo que otros destruyen. O que estava oculto começa a se tornar visível. O que parecia perdido começa a ganhar forma. O que nasceu em lágrimas agora se aproxima do momento mais luminoso.
El momento culminante de la historia de Tamar alcanza ahora su máxima profundidad. Todo lo que ella vivió, las pérdidas, la injusticia, la soledad, el silencio, la valentía, converge en un punto donde lo humano se encuentra con lo divino. Su nombre, que parecía destinado al olvido, se convierte en uno de los pilares que sostienen la historia más grande de la humanidad, el nacimiento de Jesús, el Cristo. Cuando abrimos el Evangelio de Mateo, encontramos una genealogía que, para muchos, parece una lista más de nombres, pero cada uno de esos nombres carga un significado celestial. Allí están Abraham, Isaac, Jacob, Judá, y de pronto aparece Tamar, una mujer que no era reina, ni profetisa, ni líder. Una mujer que luchó sola, que enfrentó la injusticia sin recursos, sin protección, sin voz. Y aún así, Dios la eligió. En Mateo capítulo 1, versículo 3, las Escrituras declaran: Fares engendró a Esrom, Esrom engendró a Aram. Y así continúa la línea hasta llegar a José, esposo de María. Es una cadena que comenzó en una habitación silenciosa donde Tamar guardó 3 objetos como señal de verdad y terminó en un pesebre donde María guardaba en su corazón el misterio del Hijo de Dios. Este es el punto alto de toda la narrativa. Dios no solo restauró la vida de Tamar, transformó su historia en un camino hacia la salvación del mundo. Cada lágrima de Tamar fue recogida por Dios. Cada injusticia fue vista por Él. Cada silencio fue escuchado por aquel que jamás abandona. Y cuando el tiempo se cumplió, Dios tomó todo aquello que había sido despreciado y lo convirtió en fundamento de la esperanza eterna. Mientras avanzamos por este clímax, es imposible no sentir la fuerza espiritual que conecta a Tamar con María. Ambas enfrentaron situaciones inesperadas. Ambas cargaron con la mirada crítica de quienes no entendían. Ambas confiaron en algo que no podían explicar completamente. Y ambas fueron parte del plan que cambió el destino del mundo. Tamar levantó un linaje. María lo llevó a plenitud. Una fue raíz, la otra fue flor. Una abrió brecha, la otra dio a luz al Salvador. Este es o ponto mais luminoso da trajetória. Tamar, que parecia esquecida, tornou possível que a luz eterna entrasse no mundo. O que os homens consideraram escândalo, Deus transformou em linha de redenção. Lo que parecía confusión, Dios convirtió en propósito. Lo que parecía vergüenza, Dios convirtió en honra eterna. A partir de este momento del relato, la figura de Tamar deja de ser solo la mujer que luchó por justicia. Ella se convierte en símbolo del Dios que levanta a los quebrantados, del Dios que toma historias fragmentadas y las convierte en caminos de gloria, del Dios que escribe sobre ruinas y hace brotar vida donde todo parecía terminado. El clímax espiritual de su historia nos revela algo que atraviesa toda la Biblia. Dios no se mueve por apariencias, se mueve por propósito. Y ese propósito nunca puede ser detenido por el pecado humano, ni por la injusticia, ni por el abandono, ni por la oscuridad. Tamar fue despreciada por hombres, pero honrada por Dios. Fue herida en silencio, pero recordada para siempre. Fue acusada injustamente, pero vindicada por aquel que conoce la verdad. E agora, como clímax atingido, o restante do roteiro começa a descer suavemente, conduzindo o espectador à revelação final sobre o que essa história significa para nossas vidas hoje. Después del clímax espiritual que revela la grandeza del propósito de Tamar, la narración comienza a descender suavemente, guiándonos hacia una comprensión más íntima y humana de lo que su vida representa. Si bien su historia alcanzó un punto elevado cuando su nombre fue unido al linaje del Mesías, ahora es momento de mirar lo que su vida enseña a quienes caminan hoy por caminos de dolor, silencio o injusticia. Tamar vivió en un tiempo donde la voz de una mujer rara vez era escuchada. En su cultura, su valor parecía depender de otros, de un esposo, de un hijo, de la familia que la recibía. Pero cuando todo eso le fue arrebatado, Tamar no se perdió a sí misma. Ella no se dejó consumir por la vergüenza, no se dejó aplastar por el abandono. En su silencio,
mantuvo viva la convicción de que la justicia debía prevalecer. Esa convicción, esa firmeza silenciosa, es lo que Dios honró. Tamar no buscó protagonismo, no buscó controlar a las personas que la rodeaban, no manipuló, no mintió, no engañó. Lo que hizo fue actuar de acuerdo a la verdad que conocía, incluso cuando esa verdad parecía estar siendo ignorada por todos los demás. Hoy, muchas personas enfrentan situaciones donde son tratadas injustamente, donde sienten que su voz no importa, donde la promesa que se les dio quedó en el olvido. Y la historia de Tamar viene como un susurro profundo del cielo. Dios ve lo que los demás no ven. Dios escucha lo que otros silencian. Dios recuerda lo que otros olvidan. No hay dolor que pase desapercibido ante Él. No hay injusticia que quede oculta para siempre. Y aunque el tiempo humano parezca largo, Dios cumple su propósito en el momento exacto, como lo hizo con Tamar. A lo largo de las generaciones, su legado continuó avanzando sin que ella lo supiera. Mientras cuidaba a sus hijos, mientras retomaba su vida en silencio, la historia divina que nacería de ella ya estaba en movimiento. Eso nos recuerda que no siempre vemos de inmediato los frutos del bien que hacemos, del dolor que soportamos o de la fidelidad con la que perseveramos. Pero Dios sí los ve, Dios sí los cuenta, Dios sí los usa. Tamar no vio el templo reconstruido, no vio a David reinar, no escuchó los salmos que él escribiría, no vio a los profetas anunciar la venida del Mesías, no vio a María entregar su vida al plan eterno, no vio el nacimiento del Salvador, pero fue parte de todo eso. Su firmeza silenciosa se convirtió en raíz de una esperanza que abarcó siglos. Aquí surge una reflexión profundamente espiritual. Hay vidas cuyo impacto se extiende mucho más allá de su propia generación. Hay decisiones que atraviesan el tiempo. Hay actos que Dios toma en sus manos y multiplica más de lo que jamás podríamos imaginar. La vida de Tamar nos enseña que Dios transforma las heridas en semillas, y esas semillas, cuando caen en sus manos, se convierten en fruto eterno. Nos enseña que una historia que comienza en tinieblas puede terminar iluminando el mundo entero. Nos enseña que una vida marcada por la injusticia puede convertirse en fundamento de justicia para generaciones venideras. Nos enseña que cuando la verdad se mantiene firme, Dios se encarga de abrir el camino. El dolor de Tamar no fue un final, sino un inicio. Y para quienes hoy sienten que la oscuridad se ha vuelto demasiado pesada, su historia es una invitación a confiar en que Dios aún está obrando, incluso cuando el silencio parece largo. La historia de Tamar, al avanzar hacia su tramo final, se convierte en un espejo para todos aquellos que enfrentan temporadas difíciles donde la vida parece detenerse y las respuestas tardan en llegar. Su nombre ya no está en los labios de quienes la rodeaban, ya no está en los relatos cotidianos de su época, y aún así, Dios continúa escribiendo a través de ella. Esta es una de las verdades más profundas de su historia. Dios sigue obrando incluso cuando nosotros creemos que todo ha terminado. Después de todo lo que vivió, pérdida, abandono, injusticia, silencio, restauración, Tamar entra en una etapa de vida donde la Biblia guarda silencio sobre sus días, pero no es un silencio de olvido. Es un silencio que protege, que honra, que preserva. Dios no necesitó narrar cada paso de su vejez para mostrar que ella ya había cumplido aquello para lo cual había sido levantada. La justicia que Tamar alcanzó no fue solo para ella. Su valentía abrió un camino que muchos transitarían después. Su historia se convirtió en una columna espiritual dentro de la genealogía de Israel. Cada nombre que descendió de ella fue un testimonio silencioso de que la justicia divina siempre vence, aun cuando tarda en manifestarse. Es posible imaginar a Tamar abrazando a sus hijos, viendo en sus rostros no solo la continuación de una familia, sino el inicio de una promesa que ella misma no comprendía completamente. Fares, aquel que abrió brecha, creció llevando en su sangre la marca de una historia que había comenzado en lágrimas y que terminaría en gloria. Sara, cuya mano marcada con el hilo escarlata quedó como un símbolo de identidad y propósito, representaba también la señal de un Dios que no se olvida de nadie.
Mientras la familia de Judá continuaba avanzando, Tamar permaneció en la memoria de Dios. Y eso es lo que importa. La mirada humana cambia, se desvanece, olvida. La mirada divina nunca se apaga. Tamar quizá ya no escuchaba murmullos sobre su vida. Quizá ya nadie mencionara aquel juicio injusto que casi la destruyó. Pero Dios sí lo recordaba, y lo había transformado en parte de su obra eterna. En este tramo de la narración surge una verdad que ilumina el corazón. Hay historias que Dios honra en silencio, lejos de los aplausos, lejos de los ojos humanos, pero cerca de su propósito eterno. La vida de Tamar nos enseña que no se necesita reconocimiento público para tener un impacto eterno. No se necesita ser fuerte a los ojos del mundo para ser fuerte a los ojos de Dios. Ella vivió días de silencio, de trabajo, de cuidado familiar, de luchas interiores que solo Dios conocía. Pero cada uno de esos días fue valioso. Cada paso fue visto desde el cielo. Y aunque sus últimos años no fueron narrados, podemos imaginar que Tamar encontró paz. La justicia había sido restaurada, su nombre vindicado, su honra protegida, y sus hijos, fruto de una intervención divina, crecían como testigos de que Dios siempre cumple aquello que promete. A medida que la genealogía avanzaba, Tamar se convertía en una raíz profunda, fuerte, silenciosa, imposible de arrancar. Su vida ya no pertenecía solo a su historia personal, ahora pertenecía al plan de redención del mundo. La enseñanza final que este bloque nos deja es clara. Ningún acto de fe pasa desapercibido para Dios. Ninguna decisión justa se pierde. Ninguna lágrima queda sin respuesta. Tamar vivió sin saber el final glorioso de su historia, así como muchos hoy caminan sin ver aún el fruto de sus lágrimas. Pero la vida de ella nos recuerda que Dios siempre está obrando, incluso cuando no entendemos, incluso cuando no vemos, incluso cuando parece que nada está cambiando. La historia de Tamar entra ahora en su fase final, una etapa donde el peso espiritual de su vida se vuelve aún más evidente. Aunque su nombre ya no aparece en la narrativa bíblica después de Génesis 38, su influencia continúa extendiéndose silenciosamente a través de los siglos. Ella se convierte en uno de esos personajes cuyo impacto no depende de la cantidad de palabras dedicadas a él, sino de la profundidad del propósito que Dios colocó sobre su vida. Tamar no tuvo templos construidos en su honor, no tuvo canciones escritas sobre ella en su tiempo. No tuvo un papel visible como el de Débora, Esther o Ana, pero su acto de justicia, su firmeza en medio de la oscuridad y su fe silenciosa se convirtieron en una raíz profunda que sostendría generaciones enteras. En la estructura de la genealogía bíblica, Tamar es como una piedra angular silenciosa, visible solo para quien se detiene a mirar con atención. A menudo, las historias más poderosas no son las que se proclaman en alta voz, sino aquellas que Dios escribe en secreto. Y Tamar es una de esas historias. No fue una líder pública, pero lideró con su fuerza interior. No realizó milagros visibles, pero su vida fue un milagro en sí misma. No proclamó profecías, pero su linaje sería la respuesta a todas ellas. En este punto del relato podemos imaginar cómo Tamar habría visto la vida avanzar a su alrededor. Los años pasaban, sus hijos crecían, la familia de Judá enfrentaba desafíos, viajes, momentos de conflicto y reconciliación. Y Tamar permanecía allí, estable, callada, firme, sin buscar gloria, sin exigir reconocimiento, sin reclamar nada más que la verdad. Su historia también nos enseña la diferencia entre la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana la condenó sin escucharla. La justicia humana la apartó. La justicia humana la envió de regreso a la casa de su padre con una promesa rota. Pero la justicia divina la levantó. La justicia divina la protegió. La justicia divina la honró de una manera que ningún juez terrenal habría podido hacerlo. Hay algo profundamente espiritual en esa verdad. Cuando Dios decide honrar a alguien, ninguna injusticia humana puede impedirlo.
las generaciones pasan, pero la vindicación divina permanece. Y Tamar se convierte en un mensaje vivo de que Dios no escribe historias cortas cuando se trata de los que han sido fieles en lo poco. Al mirar su vida desde el presente, comprendemos que Tamar representa a todas las personas que han sido heridas por promesas que nunca se cumplieron. Representa a quienes tuvieron que enfrentarse solos a la injusticia. Representa a quienes caminaron por largos periodos de silencio sin ver señales de esperanza. Representa a quienes tenían todo en contra, pero aún así se aferraron a la verdad. Y aquí surge una reflexión necesaria. El silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Eso fue lo que Tamar vivió. Mientras ella esperaba, Dios estaba preparando. Mientras ella lloraba, Dios estaba tejiendo. Mientras ella era rechazada, Dios estaba abriendo un camino. Y cuando el momento llegó, la justicia divina se manifestó con una fuerza que cambió su destino y el destino de miles después de ella. Hoy, Tamar sigue hablando. Su vida sigue siendo un mensaje para quienes creen que sus días están perdidos, para quienes sienten que sus lágrimas han caído en tierra seca. Dios las toma, como tomó las de Tamar, y las convierte en semillas de propósito eterno. Ela nos lembra que Deus trabalha em silêncio, mas nunca deixa de trabalhar. À medida que avanzamos hacia los últimos passos de esta narrativa, la figura de Tamar se vuelve aún más luminosa, no porque haya buscado grandeza, sino porque Dios la colocó en un lugar donde su historia seguiría hablando a lo largo de los siglos. Tamar es una de esas vidas que parecen silenciosas en la superficie, pero que, cuando se miran con atención, revelan una profundidad espiritual gigantesca. Su historia muestra que Dios se especializa en levantar a aquellos que fueron heridos, olvidados o despreciados, y lo hace de una manera tan fina, tan perfecta, que al final todos pueden ver que fue Él quien escribió cada línea. Tamar no tuvo que defenderse con gritos, ni vengarse, ni manipular situaciones. Ella dejó que la verdad hablara, y cuando llegó el momento, esa verdad la vindicó, la honró y la levantó para siempre. En este punto del relato, su vida se transforma en una enseñanza que cruza generaciones. Tamar nos enseña que la justicia de Dios no es un concepto abstracto, sino una realidad viva. Ella es prueba de que Dios no se queda mirando desde lejos cuando alguien sufre injustamente. Él actúa, a veces en silencio, a veces a través de procesos largos, a veces mediante personas inesperadas, pero siempre actúa. Su historia también confronta la tendencia humana de medir el valor de una vida por cuánto se ve, cuánto se habla o cuánto se aplaude. Tamar no buscó aplausos, no buscó reconocimiento, no tuvo una vida llena de logros humanos visibles, pero tuvo algo que a Dios le importa más que cualquier logro externo. Tuvo un corazón firme y una fe silenciosa que se negó a rendirse a la injusticia. Esa característica la convirtió en una pieza esencial del plan eterno. Mientras muchos la vieron como una mujer sin futuro, Dios la veía como madre de un linaje que transformaría la historia del mundo. En sus manos, Tamar no era una viuda sin hijos, sino una raíz de redención. Y ese es el mensaje que atraviesa este bloque. Lo que el mundo desprecia, Dios lo usa. Lo que el mundo ignora, Dios lo levanta. Lo que el mundo descarta, Dios lo convierte en historia eterna. Podemos imaginar a Tamar viviendo sus últimos años en paz, rodeada de sus hijos, viendo la vida avanzar sin saber que su nombre sería leído siglos después en la genealogía del Mesías. Ella nunca imaginó que generaciones enteras mencionarían su historia para aprender sobre justicia, fe y propósito. Eso nos muestra algo muy poderoso. Jamás sabemos cuánto puede impactar una decisión valiente en el plan de Dios. La genealogía que avanzó a través de Tamar llegó a reyes, a profetas, a hombres y mujeres que transformaron la historia de Israel. Y finalmente llegó a aquel que cambiaría el destino de la humanidad, Jesús. Su vida trazó un puente entre el dolor humano y la esperanza eterna. Y Tamar, una mujer a quien casi mataron por un juicio injusto, se convirtió en símbolo de ese puente.
En nuestros días, su historia sigue hablando a quien enfrenta silencios largos, injusticias repetidas o esperas que parecen interminables. Tamar recuerda que Dios no pierde de vista el dolor humano. Él transforma ese dolor en propósito, esa injusticia en vindicación y ese silencio en preparación. A cada paso final de esta narrativa, entendemos que Tamar não é apenas um nome antigo, mas uma mensagem viva. A fidelidade de Deus sempre alcança aqueles que não desistem da verdade. Entramos ahora en los últimos pasos de esta narrativa, y la figura de Tamar se convierte en una ventana espiritual a través de la cual podemos comprender el carácter fiel de Dios. Su vida no dependió de aplausos humanos, de grandes posiciones sociales ni de reconocimiento público. Sin embargo, ella atravesó los siglos como un testimonio silencioso de que Dios permanece cerca incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. La historia de Tamar es profunda porque toca los temores más humanos: ser olvidado, ser injustamente tratado, ser considerado invisible. Ella conoció cada una de esas heridas. Vivió silencio, pérdida y abandono. Soportó promesas que no se cumplieron y juicios apresurados que casi acabaron con su vida. Pero aquello que muchos habrían considerado un capítulo trágico, Dios lo transformó en fundamento eterno. A través de sus hijos, Fares y Sara, comenzó una línea que ningún poder humano pudo interrumpir. Cada generación trajo consigo guerras, conquistas, derrotas y restauraciones. Hubo reyes fieles y reyes que se apartaron. Hubo tiempos de luz y tiempos de profunda oscuridad, pero la línea jamás se rompió. Eso revela una verdad extraordinaria. Cuando Dios decide usar una vida, ni la fuerza de los reinos ni el peso de la historia pueden impedirlo. Tamar, que casi fue borrada por la injusticia, se convirtió en una raíz firme que sostendría siglos de propósitos divinos. Su historia habla a quienes atraviesan temporadas de dolor, a quienes enfrentan rechazo, a quienes sienten que el silencio se alarga demasiado. La vida de Tamar proclama que Dios no olvida, Dios no pasa por alto, Dios no abandona. Su legado también nos enseña el poder de una decisión justa. Cuando Tamar pidió el sello, el cordón y el báculo de Judá, no lo hizo para manipular, lo hizo para defender la verdad. Ese acto se transformó en el punto que separó la injusticia de la restauración. Y siglos después, esa restauración alcanzó su plenitud en el nacimiento de Jesús. Al comprender esto, vemos una realidad profunda. El Mesías no nació de una línea impecable, sino de una línea redimida. Dios no escogió perfección humana, escogió vidas heridas que Él mismo restauró. Tamar fue una de esas vidas. Dios no eliminó su dolor, pero tomó cada parte de él y lo transformó en cimiento para su propósito eterno. Hoy, muchas personas viven situaciones parecidas a las de Tamar. Esperas largas, promesas rotas, injusticias profundas. Pero la historia de ella declara con fuerza: Dios trabaja en silencio, Dios restaura en secreto, Dios honra en el tiempo perfecto. A medida que nos acercamos al final, entendemos que la historia de Tamar no es solo un relato antiguo, sino una oferta espiritual para cada corazón que escucha. Una oferta de consuelo, de esperanza, de revelación. El mundo puede intentar apagar una vida, pero cuando Dios decide levantarla, esa vida se vuelve eterna. La historia de Tamar llega a su final, pero su mensaje permanece vivo, como un eco suave que atraviesa generaciones. Lo que comenzó con lágrimas silenciosas termina ahora en una reflexión que toca el alma de quienes escuchan. Tamar no es solo un hombre de la antigüedad, es un espejo, un llamado, una luz para quienes caminan en medio de la oscuridad. Ella conoció lo que muchos conocen hoy, la traición de quienes debían proteger, el peso de una promesa que nunca llegó, el juicio injusto que casi destruye una vida inocente. Su nombre estuvo a un paso de ser borrado por el error humano, pero Dios tomó aquello que parecía ruina y lo transformó en cimiento eterno. La vida de Tamar nos enseña que a veces somos colocados en lugares que no elegimos, lugares donde las lágrimas caen en silencio, lugares donde parece que nadie nos mira, nadie nos escucha, nadie comprende.
Pero es exactamente allí donde Dios comienza a escribir sus historias más profundas. Tamar no sabía que su dolor abriría un camino. No sabía que su valentía daría fruto por generaciones. No sabía que su nombre sería mencionado junto al del Rey Eterno. No sabía que su vida sería raíz de esperanza para millones. Ella solamente sabía que la verdad debía mantenerse firme, aun cuando todos la ignoraban. Lo mismo sucede hoy. No siempre vemos lo que Dios está preparando. No siempre entendemos por qué algunas puertas se cierran, por qué algunas personas nos fallan o por qué el silencio se prolonga. Pero el mismo Dios que vio a Tamar también nos ve. El Dios que la levantó también nos levanta. El Dios que transformó su vergüenza en honra puede transformar nuestras heridas en propósito. Su historia declara algo esencial. Ninguna injusticia es tan fuerte como para impedir lo que Dios ha decidido para tu vida. Si hoy llevas un dolor que nadie conoce, si atraviesas noches largas donde todo parece sin salida, si sientes que fuiste olvidado por quienes debían cuidarte, Tamar te extiende su historia como consuelo. Dios no te ha abandonado. Él nunca abandona a los que caminan en la verdad. Él nunca ignora las lágrimas que caen en silencio. Él nunca deja sin respuesta a quien permanece firme aun cuando el mundo intenta derribarlo. La historia de Tamar demuestra que Dios puede transformar ruinas en raíces. Puede levantar reinos a partir de vidas quebrantadas. Puede escribir eternidad a partir de momentos que parecían fracaso. La mujer que casi fue condenada al fuego terminó siendo madre de reyes. La mujer que vivió en silencio abrió el camino para el Salvador del mundo. La mujer que soportó injusticia se convirtió en símbolo de fe y redención. Y ahora, al cerrar esta jornada, surge una pregunta que atraviesa la historia y llega al corazón. ¿Qué podría estar preparando Dios en silencio en tu vida hoy? Tal vez no lo ves, tal vez no lo entiendes. Pero, como con Tamar, Dios puede transformar tu desierto en promesa, tu silencio en respuesta, tu dolor en legado. Si esta historia habló a tu corazón, suscríbete a Mujeres de la Biblia y cuéntanos en los comentarios qué despertó en ti. Juntos mantendremos viva la voz que viene del cielo.